Un saludo a todos los que están viendo este video. En este video vamos a estudiar el tema de respuesta en frecuencia de amplificadores en lazo abierto en cascada. Ese tema tiene su origen debido a que en algunos amplificadores operacionales se puede considerar que su estructura interna se puede modelar. La estructura interna de un amplificador se puede modelar como varios amplificadores en cascada con respuestas en frecuencia modeladas a su vez con filtros pasabajas RC. Entonces aquí digamos que tenemos este amplificador y podemos decir que su estructura interna se modela como tres amplificadores en cascada. En los videos pasados hemos visto que la respuesta en frecuencia de una red RC es un filtro pasabajas con una atenuación de 20 decibeles por década aproximadamente. En lo que vamos a ver hoy también aplicaría en el caso de que no estemos hablando de que un amplificador operacional en su parte interna esté modelado con tres amplificadores en cascada, sino también en el caso en que tengamos tres amplificadores montados en la parte externa de esta forma. También aplicaría el mismo tema que vamos a ver hoy, ya sea que sea un montaje externo o que sea un modelo interno. Lo interesante es ver cómo se comporta este montaje en frecuencia. Entonces, por eso coloqué aquí la aplicación de este tema, es cuando el modelo interno de un amplificador es en cascada o cuando se tienen amplificadores en cascada. Lo primero que hay que decir al respecto es que en este caso el número de amplificadores determina el orden máximo posible. ¿A qué me refiero con orden? En el estudio de filtros se habla del orden del filtro, ¿sí? A pesar de que en este video no vamos a analizar mucho lo del orden, sí vamos a ponernos de acuerdo en lo que significa, o a lo que yo me refiero cuando digo orden. Lo primero que quiero es que sepan es que el orden lo vamos a definir de acuerdo al número de amplificadores, o sea, un amplificador en cascada. Bueno, un amplificador que no tenga otros en cascada, vamos a decir que se comporta como de orden 1, dos amplificadores se comporta como de orden 2, 3 se comporta como de orden 3, ¿sí? Y pues más adelante veremos que orden 1 significa atenuación 20 decibeles por década, orden 2, 40 decibeles por década, y orden 3, 60 decibeles por década, como está aquí anotado. Entonces, en el ejemplo, hay tres amplificadores en cascada. Parte de la respuesta en frecuencia podría ser de orden 3. Entonces, orden 1, después de la frecuencia crítica, 20 decibeles por década, orden 2, 40 decibeles por década, orden 3, 60 decibeles por década, orden n por 20 decibeles por década. Pero ahorita voy a tratar pues, de explicarles que no quiere decir que todo el sistema sea de orden 3, sino que hay un intervalo de frecuencias de entrada en que el sistema se comporta como un sistema de orden 1, o podría, depende de las frecuencias críticas de cada uno. De orden 2, 40 decibeles por década, parte de la respuesta en frecuencia puede comportarse de orden 2 y parte de orden 3. ¿Listo? Entonces, ahorita con el ejemplo seguramente me van a entender más eso, pero lo que por ahorita quiero que entiendan es que de acuerdo al número de amplificadores en cascada se relaciona el orden o se define el orden. O sea, podríamos decir que este amplificador operacional que por dentro se modela como 3, es un amplificador que tiene una respuesta en frecuencia. Para ciertas frecuencias podrían ser en orden 1, para ciertas en orden 2, para ciertas en orden 3. Podría ser que para todas sea orden 3. Ahorita vamos a ver de qué depende eso. Entonces, para explicar esto, miren esta gráfica de abajo, donde tengo graficada la respuesta en frecuencia de cada amplificador de forma individual.
Aquí por eso dice respuestas individuales. Miren aquí, el título de esta gráfica dice respuestas individuales. Entonces, ¿a qué me refiero con respuestas individuales? A que dibujé, o bueno, se dibujó aquí, 3 respuestas en frecuencia de orden 1, 20 decibeles por década, y cada respuesta en frecuencia tiene su frecuencia de corte. Eso quiere decir que estamos tomando cada etapa con una frecuencia de corte. Recordemos por los videos pasados que vimos que la frecuencia de corte se determina por esta resistencia y este condensador del modelo. Y esa respuesta de corte es 1 sobre 2πRC, ¿sí? Entonces, si todavía ustedes no entienden a qué me refiero con frecuencia de corte, pues les invito a ver los videos de esta serie, los videos anteriores. Entonces, la frecuencia de corte, 1 sobre 2pi por R por C, me representa la frecuencia en que él comienza a atenuar la señal de entrada. Recordemos que una señal de entrada aquí puede ser en DC o puede tener una frecuencia. Y cuando yo hablo de respuesta en frecuencia me refiero a que si la frecuencia de entrada comienza a subir demasiado, entonces el amplificador ya no tiene la ganancia, que se llama ganancia en lazo abierto, sino esa ganancia comienza a disminuir. Pues entonces aquí cada amplificador tiene su frecuencia de corte particular. Y entonces aquí están las gráficas en respuesta en frecuencia de cada uno de los 3 amplificadores. Estamos suponiendo que el amplificador, el primero, el que tiene una ganancia AB1, tiene una ganancia mayor que los otros dos y tiene una frecuencia de corte FC1. El amplificador que tiene una ganancia AB2 tiene una frecuencia de corte FC2 y el amplificador que tiene una ganancia AB3 tiene una frecuencia de corte FC3. Entonces los 3 tienen una frecuencia de corte diferente y ganancias diferentes. Aquí el dibujo está ordenadito, ¿no? Que el primero tiene una frecuencia más pequeña y tiene una ganancia más grande, luego le sigue el segundo con ganancia más pequeña y frecuencia más grande de corte, y luego le sigue el tercero con frecuencia de corte más grande y ganancia más pequeña. Pero eso no quiere decir que no pueda ser diferente, ¿no? O sea, es decir, podrían estar desordenados en ganancias y desordenados en frecuencia de corte. Inclusive podríamos tener un caso en que los 3 tengan la misma frecuencia de corte. Entonces, esto sencillamente es un ejemplo. Ahora, en este dibujo acá, nos muestra cómo sería la respuesta en frecuencia total al tener los 3 amplificadores que se están mostrando aquí en cascada. Entonces, al tener estos 3 en cascada, la respuesta en frecuencia se podría modelar de esta forma. ¿Y qué es esta forma? Me dice que la ganancia total es la suma de las 3 ganancias, pero recuerden que yo puedo sumar es porque el eje está en decibeles. Si el eje no estuviera en decibeles, yo no podría sumar, porque si las ganancias no sean en decibeles, sino sean en escala lineal, se multiplican, ¿listo? Pero como estamos hablando de gráficos de respuesta en frecuencia con el eje de ganancia en decibeles, entonces aquí se suman las 3. Entonces se suman las 3 ganancias y esa sería la ganancia máxima de todo el sistema. O sea, ahora todo el sistema va a tener una ganancia máxima de la suma de las 3 ganancias si estas están dadas en decibeles. O en su defecto, si las ganancias están dadas en escala lineal, pues en la multiplicación de las 3 ganancias sería la ganancia máxima. Cuando la frecuencia de entrada es menor a todas las frecuencias de corte de acá, ¿sí? Entonces la ganancia del amplificador es la suma de las 3. Eso es lo que nos dice este gráfico. Entonces, este gráfico lo que nos dice, entonces voy a acercarme un poco. Este gráfico lo que nos dice es que la frecuencia, cuando la entrada tiene una frecuencia menor que las 3 frecuencias de corte, la ganancia del sistema es igual a la suma de las 3 ganancias. Si la señal de entrada, ¿a qué me refiero con señal de entrada? Me refiero a la señal que está aquí de entrada, ¿sí? O a la señal que está aquí de entrada, aquí la señal de salida. Entonces, si la señal de entrada tiene una frecuencia entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2, durante ese intervalo de frecuencias, entonces, el gráfico de respuesta en frecuencia, o lo que yo a veces le digo el gráfico de Bode,
este gráfico va a tener una atenuación de 20 decibeles por década. ¿Sí? La idea es que nosotros cuando tengamos un problema así construyamos el diagrama, entonces ya saben que entre frecuencia 1 y frecuencia 2 de corte, la atenuación que hay que dibujar es de 20 decibeles por década. Entre frecuencia 2 y frecuencia 3 es de menos 40 y después de frecuencia 3 de corte es menos 60. Entonces esta sería la gráfica de respuesta en frecuencia. Fíjense que es una gráfica que por partes me define cómo se atenúa la señal de entrada. ¿Sí? Algunas partes no se atenúan, otras partes se atenúan como 20 decibeles por década, en las otras menos 40 y en las otras menos 60. Si las tres frecuencias de corte fueran iguales, entonces todas se atenuarían con 60. Es decir, si yo tuviera aquí, por ejemplo, si yo tuviera aquí una respuesta en frecuencia, donde las tres frecuencias de corte fueran iguales, yo tengo aquí FS1 y también tengo FS2, y también tengo FS3, y las tres están en el mismo punto. Entonces, aquí digamos, si yo tengo todas las tres en el mismo punto, entonces hasta antes de las tres frecuencias no habría atenuación, pero después de las tres frecuencias habría una atenuación, ¿sí?, de menos 60 decibeles. Entonces, menos 60 por década. ¿Listo? Entonces, no siempre van a haber intervalos de 20, 40, podría ser las 3 de 60. ¿Por qué? Porque debemos analizar esto teniendo en cuenta el recorrido que hace la señal de entrada, ¿sí? Entonces, la señal de entrada, aquí entra primero una atenuación de 20, luego una de otros 20 y otra de otros 20, porque cada amplificador o cada modelo en forma individual tiene una atenuación de 20 decibeles por década. Entonces, si la señal de entrada tiene una frecuencia menor a la frecuencia de corte de los dos últimos, pero mayor que la del primero, entonces pues la frecuencia, la atenuación la hace solamente el primero. Pero si la frecuencia de la señal de entrada es menor que la del tercero, pero mayor que la de los dos primeros, entonces los dos primeros son los que le están afectando. Entonces es una afectación de 20 del primero, más otra afectación del 20 del segundo, por eso lo afecta a 40. Y pues si la señal de entrada tiene una frecuencia mayor a la frecuencia de corte del tercero, los tres la están afectando. Por eso es que da 60. ¿Mm? Entonces, por eso es que esa sería la frecuencia de cortes en el caso de que las tres fueran iguales. Ahora, si por ejemplo si yo tengo dos frecuencias de corte, si yo tengo dos frecuencias de corte iguales y una diferente, pues depende de cuáles son las iguales y cuáles son las diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema así y tengo aquí frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2, ¿sí? Y aquí 3. Entonces, si la señal, la frecuencia de la señal de entrada es menor que todas, pues no tiene atenuación. Pero si pasa de la frecuencia de corte 1, pues va a tener una atenuación. Como son dos frecuencias de corte, o sea, dos amplificadores, va a tener aquí una atenuación de menos 40. Y después de la frecuencia de corte aquí 3, va a tener de menos 60. Entonces miren que también puede ser otra posibilidad, que fuera de menos 40 por década. Este pedacito, en este pedazo. Y después de la frecuencia de corte 3, entonces sería de menos 60. Entonces, eh,
Entonces, ustedes tienen que analizar pues las posibles combinaciones que haya, ¿sí? Bueno, vamos a entonces a mirar este concepto con un ejercicio. Voy a plantear el ejercicio y en el próximo video voy a explicar el ejercicio. El ejercicio de C tiene un amplificador en lazo abierto que se modela internamente como 3 en cascada. El primero tiene una ganancia de 30, el segundo de 20 y el tercero de 3000. El primero tiene una frecuencia de corte de 300, el segundo de 100 y el tercero de 1500. Entonces, si a este amplificador le entra una señal de 0.0025 por seno de 2000 pt, ¿cuál sería la salida? Es decir, si la entrada, el que estoy diciendo, entra por acá, ¿cuál es la salida de acá? Ese sería el problema. Vayan pensando cómo hacer el problema. Ya saben entonces que son 3 frecuencias de corte. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el diagrama de Bode y con el diagrama de Bode vamos a determinar cuál es la salida si la entrada es esta señal. Entonces, nos vemos en el siguiente video de respuesta en frecuencia de amplificadores en lazo abierto en cascada. Y pues les agradezco la atención.